más vamos a escucharnos los de aquí y ahora y los expatriados. Ni bandera que pueda evitarlo. Una cafetera para reencontrarnos. Buenos días, mundo. La ciudad despierta, suena el desayuno, son las 8:30. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los titulares. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Quizá un año, quizá más de una década. ¿Y de qué depende? Del 19. Si en el 19 revalidamos las alcaldías del cambio y se extienden proyectos de cambio político, de poner orden, de abrir las puertas al futuro en muchas comunidades autónomas, el gobierno de Rajoy es una reliquia. Es una reliquia, porque es un gobierno paralizado, mientras que por abajo tiene administraciones que están haciendo cosas, que se están implicando, que están transformando. Si dejamos pasar la oportunidad del 19 y el 19 se pierde, creo que una buena parte de las mejores energías de este ciclo político se pueden haber malogrado o dispersado y que entonces vamos a tener resaca, quizá para una década larga. En mi opinión, depende de cómo lo hagamos en el 19. Con un mercado laboral precario, con 9 de cada 10 empleos basura, con autónomos con dificultades para levantar la persiana, con baja natalidad, somos el segundo país con menos niños de Europa. ¿Alguien piensa que vamos a poder pagar las pensiones si no hacemos reformas ya? Bueno, pues eso es lo que pide Ciudadanos. Dejen ustedes de regatearle el euro a los pensionistas, que han sido los héroes de esta crisis, que han mantenido a sus nietos, a sus hijos, que han pagado el alquiler, que han mantenido en su casa a toda esa gente. En vez de regatearles, vamos a pensar soluciones para ellos. Que es verdad que este gobierno ha abandonado a los pensionistas, pero que somos muchos y muchas generaciones de gente de 45, de 30, de 20 años que estamos con los pensionistas porque son aquellos que construyeron nuestro país. Y es verdad que este gobierno está destrozando sus pensiones, pero tienen la solidaridad de todas las generaciones que venimos detrás de ellos para que tengan unas pensiones dignas y que también se pueda garantizar la viabilidad presente y futura de las pensiones. Las pensiones se pueden subir en la medida en que se puedan seguir pagando mañana. Dije que para garantizar las pensiones debemos seguir creando empleo, porque las pensiones se pagan con las cotizaciones a la seguridad social de los que están trabajando. Y claro, que vengan a dar lecciones ahora quienes generaron con su política económica una pérdida de más de 3 millones de empleo en España, hombre, es un... Mire, de cuentos y milongas, como ya dije otro día, estoy ya, usted imagínense, en 92 años, casi 93, que lo cumplo en mayo, pues fíjese las que he oído.
Buenos días, cafetera, muy buenos días, bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar lo que está ocurriendo en este nuevo mundo que llega tan cambiante, tan convulso, tan agitado y que necesita de respuestas. Sí, porque las cosas están cambiando a grandísima velocidad. ¿Sabes que el fundador de Amazon ya es la persona más rica del planeta? Bueno, igual lo es hace 1 o 2 años, no tengo mucha idea. Ostras. Pero ayer estaba viendo por encima de la fortuna de Bill Gates. El fundador de Amazon dice que la actividad que sigue haciendo todos los días es lavar los platos. Dice que eso es lo que le mueve, lo que le... Sí. Sí, eso decía. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. María Navarro. No, me impresionó mucho porque decía que no había querido renunciar a la vida que llevaba. Hay que pues decir, yo a eso renunciaría. O sea, sería de lo primero que... Sí. A mí no me inquieta mucho. A mí sí. ¿No? ¿Sí? A mí sí. ¿Sí? Sí. De hecho, tengo como un herpes en las manos. Pero hay que ver cómo estáis los millennials. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que se van incorporando a este programa a esta hora para tratar de ayudarnos a analizar todo esto. Somos la Resistencia, el CIS, un CIS particular. ¿Qué pasa? Es que me hace gracia una cosa que dice Elena Noruega, que dice, el fundador se llama Amazon Ortega. No, el fundador de Amazon. Parece ser que tiene una relación con su señora esposa muy, muy cordial, que no participan de demasiados eventos públicos, que de hecho creo que la última foto es de hace algunos años, la última foto en la que se les ha visto juntos. Él participa un poquito más, alguna vez han ido a la alfombra de los Oscar, pero a pocos eventos, no se relaciona. Claro que estas cosas americanas, dice, el artículo del periódico decía, nunca van a cosas públicas, menos a la alfombra de los Oscar. Digo, hombre, pues eso ya es una cosa un poquito pública. Pero bueno, y que entonces que él dice que se siente muy sexy lavando los platos por las noches, que es lo único sexy que sabe hacer, dice. El hombre más rico del mundo, y claro, dice que le vino la idea en un impasse laboral, y que le vino la idea de montar un pequeño comercio para vender a través de internet, para distribuir a través de internet, y a partir de ahí nació Amazon. Y así se está construyendo este mundo, que por cierto se ponen en huelga el próximo día 21 y 22. Piden que no se hagan compras en estos días precisamente los que trabajan en la plataforma aquí en España. Están de huelga reivindicando sus condiciones laborales, mejoras en sus condiciones laborales. Bueno, hablamos la pasada semana, si os acordáis de esto aquí en el programa. Aquí tenemos muchas cosas de las que hablar en esta semana, en un fin de semana en el que ha estado caracterizado por algunos movimientos ciudadanos muy importantes y que nos abren además la puerta a la reflexión. Sabéis, por una parte, que se ha producido un incendio social en Lavapiés, en un barrio de Madrid. Lo que nos llama la atención de esto es que es un barrio que tiene una enorme mezcla étnica, es probablemente el barrio más multiétnico de todo el cogollo central de Madrid. Yo ya sé que muchas veces decís cuando hay algo en Madrid parece que es que está ocurriendo en toda España, pero en realidad es que no es que esté ocurriendo en toda España, es que es de enorme importancia, porque lo que sí que sabemos es que si esto puede ser la chispa de algo, el inicio de algo. Sabéis que la comunidad senegalesa falleció una persona después de una persecución policial, y ahí hay una cierta confusión en las versiones. Luego, si queréis, analizamos esto, hablamos de esto, pero falleció una persona y a partir de ahí ha habido un lío monumental, una protesta en la calle que incendió el centro de Madrid, metafóricamente hablando, aunque con algo también en fin, con reflejo en la realidad. Y vamos a analizarlo. Lo vamos a analizar porque estuvimos allí el viernes, nos pasamos María.es y yo por allí para hacer un periscope y para mostrar un poco cuáles son las sensaciones de los vecinos, qué es lo cómo lo perciben ellos, toda esta integración, todo ese proceso de integración que se da en el cogollo central de Madrid, y el riesgo de un hipotético, de un eventual choque entre vecinos, gente nueva que llega al barrio, las administraciones que no terminan de aplicar políticas de integración. Bueno, todo eso, la verdad es que es una coctelera que tiene con enormes riesgos. Y estuvimos hablando con un vecino que es oyente de este programa, que nos paró, se acercó, nos dijo, ay, soy muy oyente del programa, que además es doctor en la Universidad de Antropología y es vecino allí del barrio. Le vamos a llamar ahora unos minutos para que nos cuente cómo lo perciben los vecinos. Vamos a hablar también con Óscar Camps, porque sabéis que en las últimas horas hemos tenido informaciones muy preocupantes sobre el barco de Proactivas. Llevaban unos días recibiendo amenazas, pero esta noche hemos sabido que el barco de
Proactiva ha sido retenido. Le vamos a preguntar por las autoridades italianas, le vamos a preguntar a Óscar Camps para que nos diga exactamente qué es lo que ha pasado y si han recibido alguna llamada del gobierno español, si hay alguien que se haya preocupado por esta su actividad. Sí, porque al final todo esto está conectado, ¿no? No solamente de quienes han conseguido llegar, por ejemplo, a países europeos como España, que se encuentran en una situación de desamparo en muchos casos y que al final han salido a la calle para, no solamente, y esto lo reflexionamos además cuando fuimos a Lavapiés, no se trata de una muerte, que también, sino el desencadenante que provoca esta muerte para exigir una serie de demandas que tiene este colectivo, ¿no? Y luego también lo vemos en la gente que no consigue llegar, pues por las trabas que se ponen y que de hecho Open Arms intenta acabar con esas trabas para que puedan llegar, pero sin embargo, incluso los propios voluntarios que se juegan la vida también para salvar vidas, incluso ellos también tienen trabas por parte de Europa. Bueno, pues después hablaremos con Óscar Camps de Proactiva para que nos cuenten qué es exactamente lo que ha ocurrido y estas tensiones que están viviendo en los últimos días. Hablaremos de ciencia también con Ainhoa Goñi, hoy es lunes y los lunes también ponemos la mirada en los avances científicos de la comunidad científica española que nos interesa tanto y además que reúne a tantos expatriados españoles y que tanto nos gusta escuchar, ver cómo se están haciendo cosas. Bueno, pues esto es La Cafetera, si lo estás escuchando eres La Resistencia y además no estás sola. We had a lunch date, and you were a little late. In fact, you didn't even show. And I was an idiot, and I sat and waited for you. Así que os pedimos David Quirós, Luc Val, Marcados, Mercedes, Seoán, Rubén Alonso, tantas y tantos amigos, Fran del Pino, Cristian, Fran Moreno, La Masa, Percebeiro Guide, Elena Noruega, que nos ayudéis también en este M de Mar, en este análisis. Y para eso sabéis que hay diferentes formas de participación. Un teléfono 627-002-002 es el WhatsApp del programa, donde podéis dejar ya vuestras notas de audio. Y además un hashtag en el programa, La Cafetera Integración. La Cafetera Integración. ¿Por qué hace falta integración? Luego hablaremos de esto y lo podremos analizar desde diferentes perspectivas, pero lo que estamos viendo es enormemente inquietante. Lo que pasa es que esto no lo veréis hoy en las portadas de los periódicos porque hemos tenido dos asuntos que hoy reúnen el interés de la gran agenda setting. Por una parte, se celebraron las elecciones en Rusia. Ha arrasado Putin en unas elecciones, dice el periódico El País, que se han celebrado a su medida. El presidente logra su victoria más aplastante en unos comicios en los que fue vetado su principal rival, dice El País. El presidente ruso, Vladimir Putin, ganó ayer de forma aplastante las elecciones en Rusia con más del 73% de los votos, según los sondeos, y el recuento de más del 30% de los sufragios, que es el recuento que se había producido a la hora en la que se cerró la edición impresa del periódico. El segundo más votado, el comunista Pavel, apenas llegó al 15%. La participación fue elevada, aunque los datos oficiales experimentaron enormes saltos de hasta 8 puntos en una sola hora. En todo caso, el gobierno había tomado todas las medidas necesarias para estimular la afluencia a las urnas. Hombre, estimular la afluencia a las urnas, en todo caso, es una conducta bastante democrática. Estimular, depende de cómo las estimules. Si las estimulas a tiros, no, pero si las estimulas, en todo caso, bueno, la asistencia a las urnas no parece que sea el peor de los problemas que tiene Rusia. Pero este es el tema de portada en la mayor parte de los periódicos, además de la manifestación que tuvo lugar ayer en Barcelona, convocada por la sociedad civil catalana. La Cataluña constitucional exige un gobierno con seny, dice el periódico El País. Casi 3 meses después de las elecciones autonómicas, los partidos constitucionalistas reclamaron ayer en Barcelona un gobierno que renuncie al plan soberanista y funcione con sentido común dentro de la Constitución y dentro del Estatuto, dice el periódico El País en su portada. El bloqueo de la investidura crea 2 bloques con el secesionismo. Imagen de portada que ha elegido también el periódico ABC para
para su primera plana. El separatismo ha fracasado, dice con un gran titular y 2 banderas llevadas por la multitud. Miles de constitucionalistas toman de nuevo la calle en Barcelona y reclaman Seni y un gobierno para todos. Colau premia una entidad afín, elevando un 113% su presupuesto. Añaden una noticia justo debajo de esta gran manifestación en la portada del periódico ABC. Se ve bien, está bien, ahí bien colocada. El periódico El Mundo. En la portada también Putin arrasa en las urnas y espolea el nacionalismo. Obtiene el 74% de los votos, 10 puntos más que en las últimas elecciones. El discurso identitario y de enfrentamiento clave de la victoria y del presidente ruso, dice el periódico El Mundo en su portada. El trono del zar Vladimir Putin es lo suficientemente sólido como para preparar la transición o la prolongación de su poder. El actual presidente ganó de manera incontestable las elecciones presidenciales con un 74% de los votos, 10 puntos más que en la convocatoria anterior, según los datos al cierre de la edición del periódico El Mundo. Ahora veremos a ver cómo ha sido actualizado este dato, en cuánto queda la participación y en cuánto queda, porque lo que sabemos hasta ahora es que se sitúa vencedor con un 76% de los votos. Ya está recontado, más allá de las ediciones impresas, ahora ya sí, en las digitales, ya está recontado el 99,8% y Putin habría vencido con el 76% de los votos, dice el periódico El País, en estas elecciones a la medida de Vladimir Putin. Tema de portada en el periódico El Mundo, como digo, pero que además añade esa imagen de portada de la manifestación de Ciudadanos, PSC, PP, con sus líderes a la cabeza, que acudieron ayer a la marcha constitucionalista, el constitucionalismo contra el bloqueo, dice el periódico El Mundo en su portada. En efecto, ayer vimos a Albert Rivera, decía, hay un pulso evidente entre quienes quieren formar gobierno y quienes tienen la situación bloqueada. A mí me parece que hay un pulso evidente. Unos quieren gobernar y formar un gobierno, aunque sea independentista, pero dentro de la Constitución, supongo, porque ya han visto las consecuencias, y otros están dispuestos a todo con tal de arrasar las instituciones en Cataluña, ¿no? Pero en todo caso, gane quien gane esa batalla, como digo, estaremos preparados. El primer partido de Cataluña, Ciutadans, hay que estar preparados por si hubiera otras elecciones, hay que estar preparados sobre todo para trabajar ya el cambio del sistema electoral, y Ciudadanos en el Congreso va a seguir insistiendo estas semanas a PP y PSOE de que reflexionen, porque es que este bloqueo que hoy tenemos aquí podría estar resuelto. La ley electoral no nos permite formar gobierno a los que sí podríamos tener una mayoría social alternativa, ¿no? Y eso no es culpa de los separatistas, eso en este caso es culpa del bipartidismo, que nunca ha querido cambiar en 40 años un sistema electoral obsoleto. Mira a ver, María, si hay datos de participación de ayer en la manifestación, porque llama la atención que a todos los periódicos se les ha olvidado poner en portada cuánta gente participó en esta manifestación, o por lo menos, aunque haya baile de cifras, pero tener algo. Dice el periódico La Razón, el gobierno desbloquea más de 1.500 millones con el 155. Marcha de los constitucionalistas en Barcelona para pedir un gobierno y una Generalitat para todos. Lo que sigue todavía es el debate en torno a los delitos que se le imputan a quienes protagonizaron el 1 de octubre y las declaraciones posteriores. Participó Javier Pérez Royo, el catedrático de Derecho, participó en el programa Fax de TV3. Allí insistió, no puede ser aplicado el delito de rebelión ni tampoco el de sedición, catedrático de Constitucional. Es decir, no hay delito de rebelión ni hay delito de sedición. Eso es, para mí, eso es clarísimo. Y además, tenemos una prueba, la retirada de la euroorden. Si el delito se pudiera convencer a alguien ajeno, imparcial, a un juez imparcial, de fuera, de cualquier país democrático europeo, que eso es un delito de rebelión y que la conducta de estos señores es constitutiva del delito de rebelión, no se retira la euroorden. No se retira la euroorden. Eso decía Javier Pérez Royo, no puede haber delito de rebelión ni de sedición porque no cumple los requisitos con los que fue redactado ese delito. Por cierto, el redactor de ese delito, Diego López Garrido, que habló aquí en el programa, no me canso de repetirlo, pero es que fue la persona que redactó la literalidad de ese texto y dice que no es aplicable, que precisamente lo que perseguían eran los delitos violentos y que fueron muy explícitos en eso. Bueno, pues aún así, Javier Pérez Royo insiste
como Diego López Garrido, en que no son aplicables, aún así, ya sabemos, se les está imputando ese presunto delito. Bien, más allá de esto, en la portada me decías, María, hay datos de participación, pero claro, el baile de cifras es tan enloquecido que es... Bueno, de hecho, nos hemos hecho una información del Periódico de Cataluña que decía que los organizadores, que eran Sociedad Civil Catalana, calculaban en 200.000 personas el número de manifestantes. Sin embargo, la Guardia Urbana lo cifraba en 7.000 participantes. Claro, si hubiera un baile entre 100 y 200.000 es mucho, pero entre 200.000 y 7.000 personas... Sobre todo porque habría más que incluso el día del 8 de marzo. 200.000 no. Entonces, simplemente viendo las fotos se podría ver, ¿no? En la manifestación del 8 de marzo, en el caso de Madrid, cifraron en 170.000 personas la delegación del gobierno, con lo cual ahí se puede hacer una comparación rápida para ver el baile de cifras. Pero bueno, en todo caso, sea como fuere, hay un gran interés en la prensa, se ve por colocar este asunto en portada, por darle relevancia. A lo mejor es que tiene esa enorme relevancia porque hay una parte de la sociedad catalana que decide salir allí y los partidos lo apoyan. Sea como fuere, el caso es que está en las portadas de los periódicos impresos hoy. Además de esta información, todo el poder para Putin en su guerra contra Occidente, dice La Razón. Rusia refuerza el poder de su presidente hasta 2024. Putin podrá reeditar la Guerra Fría y demostrar a sus compatriotas quién gobierna el mundo, según el Kremlin. Del mismo modo que Trump alcanzó el poder con un discurso populista de América primero, Putin apeló al alma rusa en el aniversario de la anexión de Crimea y mientras se investiga el intento de envenenamiento de un exespía en Londres y las injerencias de Moscú a través de las redes en las elecciones de Estados Unidos y en conflictos europeos, dice el periódico La Razón en su portada, que son las imágenes que vemos muy claramente destacadas. Bueno, también el Partido Socialista, que trata de revitalizar su campaña. Hemos escuchado este fin de semana a Emiliano García Paje. Y yo creo que el PSOE dio respuesta a la mayor incertidumbre que tuvimos, la salida de la transición, desde luego al cambio del 82, ha dado respuesta a los momentos más difíciles, ha estado siempre a la altura de las circunstancias de lo que pedía el país. Creo que es un partido que ahora, en esta escuela, en estos actos y seguramente en los que nos quedan hasta que haya elecciones, vamos a ser con diferencia el partido que más habla de la gente, de soluciones realistas, sensatas, posibilistas y al mismo tiempo también de cambio. Este es el auténtico partido del cambio posible. El auténtico partido del cambio posible, dice Emiliano García Paje, con un discurso que ya parece de otra época, porque aunque hemos visto a Pedro Sánchez, este fin de semana sabéis que ha tenido lugar una gran manifestación también de los pensionistas, que una vez más han salido a la calle en diferentes ciudades españolas, con muchísima afluencia de ciudadanos también que se han sumado a esta reivindicación de los pensionistas. Allí escuchamos también, entre otros, a Pedro Sánchez. Decía Pedro Sánchez, los pensionistas tienen el apoyo de diversas generaciones. La principal obligación, la principal tarea de un gobierno y en particular del presidente del gobierno es garantizar unas pensiones dignas y garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones, que es la clave de bóveda del estado del bienestar. Y eso, desgraciadamente, hoy ni el señor Rajoy lo está garantizando, ni su gobierno está haciendo nada por garantizarlo. Así que, desde el Partido Socialista, lo que decimos es que es verdad que este gobierno ha abandonado a los pensionistas, pero que somos muchos y muchas generaciones de gente de 45, de 30, de 20 años, que estamos con los pensionistas, porque son aquellos que construyeron nuestro país. Y es verdad que este gobierno está destrozando sus pensiones, pero tienen la solidaridad de todas las generaciones que venimos detrás de ellos para que tengan unas pensiones dignas y que también se pueda garantizar la viabilidad presente y futura de las pensiones. Eso decía Pedro Sánchez, tienen toda la solidaridad del apoyo generacional. Mariano Rajoy decía que subirán las pensiones, pero lo harán cuando crezca el empleo, dijo. Las pensiones se pueden subir en la medida en que se puedan seguir pagando mañana. Dije que para garantizar las pensiones debemos seguir creando empleo, porque las pensiones se pagan con las cotizaciones a la seguridad social de los que están trabajando. Y claro, que vengan a dar lecciones ahora quienes generaron con su política económica una pérdida de más de 3 millones de empleo en España, hombre, es un poco duro, ¿no? Es un poco duro. Siguen insistiendo en el debate de la crisis fue provocada por el socialismo. Ya nadie se acuerda de
el modelo que nos ha conducido a la crisis o de la caída de Lehman Brothers, etcétera, 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 o de los problemas que tiene este país con su tejido productivo, con su economía productiva. Pero más allá de eso, el Partido Popular insiste, subirán las pensiones cuando crezca el empleo, cuando mejore la economía. Y algunos preguntamos, ¿pero no había mejorado la economía? Albert Rivera también habló de pensiones este fin de semana. Con un mercado laboral precario, con 9 de cada 10 empleos basura, con autónomos con dificultades para levantar la persiana, con baja natalidad, somos el segundo país con menos niños de Europa. ¿Alguien piensa que vamos a poder pagar las pensiones si no hacemos reformas ya? Bueno, pues eso es lo que pide Ciudadanos. Dejen ustedes de regatearle el euro a los pensionistas, que han sido los héroes de esta crisis, que han mantenido a sus nietos, a sus hijos, que han pagado el alquiler, que han mantenido en su casa a toda esa gente. En vez de regatearles, vamos a pensar soluciones para ellos. Y para resolver ese problema laboral, Ciudadanos propone un nuevo tipo de contrato, la ley de contrato único. Pero es una ley que hoy ha analizado Infolibre, lo podéis ver es además uno de los temas de su portada. La reforma laboral de Ciudadanos crea un nuevo despido barato por cambio de estrategia o innovación tecnológica. La ley de contrato único rebaja de 33 a 20 días por año el despido por amortización justificada. Se ampliaría la posibilidad de extinción de la mayor parte de los contratos por decisión empresarial. Esto lo advertía también el catedrático Eduardo Rojo. Así que, fijaos qué paradoja. Albert Rivera, que se presenta como un lobo con piel de cordero, que anuncia la necesidad para defender las pensiones de mejorar el ámbito laboral, y lo que está proponiendo Ciudadanos precisamente no es ni más ni menos que todavía favorecer la precarización de los despidos. Y lo hemos analizado hoy en la portada de Infolibre. Sí, parecen parches para lo que realmente habría que hacer, que parece que pocos están hablando de eso, que es subir los salarios, sobre todo de la gente joven, para que pueda pagar unas pensiones, ya no para la gente que ahora tiene 80 años o tiene 60, sino para los que tienen 40 y que puedan cobrar una pensión. Pero claro, lo difícil es hablar de eso, mientras hablamos de parches como que me des un cheque bebé, ¿no? Porque parece que habla un poco de eso. Bueno, a lo mejor lo que necesita la gente es tener suficiente dinero de su sueldo para poder pagar las pensiones y poder pagar todos sus gastos. No hace falta parches como el cheque bebé en este momento. Lo que pasa que, claro, encima se habla de contrato único y de una serie de condicionantes, como puede ser pues facilitar el despido, y eso pues no casa muy bien con esa bandera española, ¿no?, de defender los derechos de los españoles y de protegerlos. Así que para Albert Rivera el problema laboral y de pensiones se resuelve, entre otras cosas, con un nuevo modelo laboral que está directamente vinculado con la precariedad. UGT y Comisiones Obreras, de hecho, han dicho que la norma desborda incluso la reforma laboral del año 2012, y Ciudadanos, sin embargo, defiende que solo busca otorgar mayor seguridad jurídica a trabajadores y empresarios. Pero es verdad que Ciudadanos ya empieza a asomar la patita y empieza a comprenderse por qué es tan apoyado por las grandes empresas del IBEX. Hoy lo tenéis en la portada de Infolibre, podéis hacer este mismo análisis a la lectura de ese texto en el que ha profundizado sobre la propuesta de Ciudadanos. Estás escuchando La Cafetera. It's not easy to fall in love when you don't really care. Bueno, y este fin de semana, os decíamos, han tenido lugar algunas convocatorias, algunas manifestaciones en protesta por lo ocurrido en el barrio madrileño de Lavapiés. Y esto nos llama la atención porque, más allá de que ocurra en una ciudad concreta, en este país hay un problema de integración real. Lo decía una revista, Weibo, una revista alemana. Los problemas de integración de los africanos, concretamente de los senegaleses en España, que se ven abandonados, excluidos de las ayudas sociales tras un periodo breve de permanencia en este país, y lo que ocurre es que son empujados directamente hacia iba a decir la clandestinidad, pero la exclusión social más directa, ¿no? ¿Esto qué es lo que está ocurriendo? Que desembocó en una información que conocéis ya perfectamente, el fallecimiento de Mabe Valle, un ciudadano que estaba huyendo de la policía. Allí hay unas versiones contradictorias, confusas, no se sabe si en ese momento estaba huyendo o después de haber estado huyendo de la policía ya se dirigía tranquilamente caminando a su casa. Pero sea como fuera, el estrés que produjo esta situación hizo que Mame Valle falleciese por una parada cardíaca. Fue ayudado por 2 policías municipales posteriormente y
aquí, los vecinos, los amigos, lo que denuncian es que toda esta persecución sistemática les empuja, les mantiene en una situación de un estrés altísimo y de una situación muy grave. La policía estaba intentando hacer una redada contra la violación de la propiedad intelectual y, sabéis, esto es lo que se conoce como la venta del top manta, en fin, no os desvelo nada, ¿no? Pero bueno, según el Ayuntamiento de Madrid, la policía empezó a perseguir a varias personas, entre las que se encontraba él, y después, tras la carrera, esta es la versión del Ayuntamiento, cuando ya se dirigía a Lavapiés caminando, sufrió un infarto. Su compañero avisó a unos policías y estos trataron de socorrerle. Así que, según se deduce del relato del Ayuntamiento, ya no estaba huyendo de la policía, sino dirigiéndose a Lavapiés. Esto también lo ha contado además la persona con la que caminaba. Pero, más allá de esto, lo que nosotros pudimos constatar en Lavapiés, en persona, entre sus compañeros y los vecinos, es que eso no parece muy relevante, pues lo que están denunciando es la persecución desmedida y permanente a una actividad que es la única que les permite sobrevivir a gente que no tiene otra forma de sacar un mínimo sustento. Lavapiés es una barriada muy concreta del centro de Madrid, seguramente es la más multiétnica de todo el cogollo central de la ciudad, y allí hay una convivencia bastante equilibrada, dentro de lo razonable para un barrio de esta naturaleza, entre la inmigración, entre antiguos vecinos y entre nuevos inquilinos que van llegando. Pero claro, hay una tensión contenida en un barrio que, por la situación que tiene, es un verdadero caramelo para la especulación. Y los vecinos, es verdad que no aquellos más conectados con la inmigración, pero hay vecinos que creen que no es difícil que salte una chispa que termine por prender la convivencia. Nos ha llamado la atención porque se han producido varias movilizaciones este fin de semana, porque tenemos algunos referentes europeos. Ha tenido una gran repercusión en la prensa internacional esto que está ocurriendo en ese barrio, en el corazón de Lavapiés, uno de los barrios más multiétnicos. Ha llamado mucho la atención porque hay un referente, el del año 2005 en París, donde las calles terminaron incendiadas precisamente por un incidente de naturaleza parecida. Es verdad que hay paralelismos, pero también es verdad que hay grandes diferencias con los altercados de París, entre otras cosas porque en España la presión migratoria, la multiculturalidad, la convivencia, nada tiene que ver en dimensión con la francesa, pero es verdad que es urgente un plan de actuación de las administraciones para reducir la desigualdad y para la integración, especialmente en ese barrio, pero en muchos otros de otras ciudades españolas, por no hablar de otros colectivos diferentes que también se encuentran en una situación de enorme dificultad. Porque hablábamos con Fernando, con quien vamos a conversar a continuación, que coincidimos allí paseando por las calles de Lavapiés, es oyente del programa, pero resulta que además es antropólogo, es doctorado, profesor de la universidad de antropología y es vecino de Lavapiés, y nos alertaba de la complejidad, de la dualidad de lo que allí se está viendo. Gente tan pobre como en Somalia que convive con los nuevos ricos vecinos que van llegando al calor de esa especulación inmobiliaria que se está produciendo. Así que, independientemente de este suceso, lo que es cierto es que esto, que se está viviendo en muchas ciudades españolas, nos debería servir como alerta para tratar de adelantarnos a posibles problemas futuros. Así que vamos a hablar ahora enseguida a continuación con él. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. I don't know what you will decide or what you're gonna do. Problems in you deep inside, but I hope that you pull through. I don't know what you know, I don't feel what you feel. You just live inside your plastic mind to never know what's real. When you feel you've been betrayed, sabotage your life. That's the time you need a prayer if you're going to survive. I don't know what you know, I don't feel what you feel. You just live inside your plastic. Bueno, pues os contaba, tuvimos la oportunidad de pasear el viernes por Lavapiés. Es un barrio que está muy, muy, muy cerca de aquí del estudio de la Cafetera, que visitamos con mucha frecuencia y que además teníamos mucho interés por ver qué es lo que estaba pasando entre los vecinos, y allí nos encontramos con un vecino que es oyente de este programa, Fernando Lores. Fernando Lores, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Porque tú vives allí, ¿no? Yo vivo aquí desde hace 7 años y medio ya. 7 años y medio. Una cosa que nos llamaba mucho la atención, nos decías, claro, es que este es un barrio donde conviven
demográficamente gente desde las condiciones de exclusión más llamativas, o sea, gente que se encuentra económicamente casi como en Somalia, a gente que se encuentra en unas condiciones económicas muy buenas, o sea que la brecha es enorme, ¿no? Pues sí, actualmente, bueno, esto es una característica del barrio, pero efectivamente desde un par de años para aquí, pues está en un proceso de gentrificación, como se conoce técnicamente este tipo de proceso, que ha agudizado esas tensiones y esas desigualdades preexistentes. Y entiendo que lo que ha pasado esta última semana, pues responde un poco a esta tensión latente que vive el barrio debido a estos procesos de gentrificación. Oye, y tú que vives allí, había quien nos decía, bueno, pero es que hay problemas de convivencia. Lavapiés siempre ha sido un ejemplo, siempre se ha colocado además como modelo de integración, de convivencia de vecinos de diferentes lugares, multiétnico, pero había algunos vecinos que nos decían, bueno, pero hay algunas colisiones con una cierta frecuencia también entre viejos vecinos, inmigrantes que llegan. ¿Tú desde allí dentro cómo lo ves? ¿En qué situación de convivencia hay? Bueno, en términos generales, en lo que es la vida cotidiana, la convivencia en el barrio, sin ser una Shangri-La, sin ser una Arcadia feliz, es un espacio, pues, con sus tensiones, que ha permitido una convivencia más o menos pacífica hasta el momento. La cuestión es que efectivamente el proceso de gentrificación lo que está es incorporando al barrio a las lógicas económicas dominantes, y esto nos hace sin contradicciones, obviamente. Por un lado está la especulación inmobiliaria, que aumenta el precio de la vivienda y del alquiler, nuevo comercio, desembarcan multinacionales, un cierto comercio que podemos caracterizar como elitista frente al comercio tradicional, nuevos moradores pertenecientes a clases altas y medias que vienen a desplazar a la población autóctona perteneciente a sectores populares, y en el caso particular de Lavapiés también, precisamente por este pasado contestatario y este estigma de barrio rojo en el centro de la ciudad que tiene, pues ha experimentado una purga política, por decirlo de algún modo, una depuración política de mucho movimiento social, sobre todo centros sociales ocupados, que se han ido desmantelando paulatinamente. Y esto, pues sí, agudiza estas tensiones, como comentábamos el otro día in situ. Pues si aplicásemos un índice de Gini al barrio, hoy pues nos saldría un coeficiente en torno al 0,70, siendo 0 la máxima igualdad y 100 o 10 la máxima desigualdad o estratificación. Entonces ahora mismo aquí en el barrio estamos conviviendo vecinos pertenecientes a sectores altos, que podría ser, por analogía, un país como Canadá frente a otros vecinos de sectores empobrecidos que podrían ser, pues, análogamente un país como Zambia, Haití o Botswana. Y estas tensiones no solo se deben, y en esto yo quiero poner el énfasis, a una cuestión de un conflicto de identidades o a un conflicto étnico, sino que responde a desigualdades socioeconómicas. Esto es muy interesante porque efectivamente, bueno, también hay que recordar que además no se ha producido un choque de la convivencia como tal. Lo que se ha producido es el fallecimiento de una persona y más bien relacionado con la integración institucional también, por la persecución que sufren, por el tipo de actividad que desarrollan. Oye, pero una cosa que me ha llamado la atención, lo digo porque ha habido quien creía haber un problema precisamente eso, relacionado con lo étnico, con el racismo. En este caso, por lo menos por el momento, no se ha dado de esta naturaleza, no tenía que ver con eso, pero sí que es verdad que hay una situación latente que es inquietante. Y lo que nos ha sorprendido mucho, Fernando, a ver si tú no sabes dibujar, es de pronto hemos descubierto que hay un colectivo de manteros que, siendo una actividad ilegal, nos ha llamado la atención porque no está permitida. Hay un colectivo y había mucha gente allí cuando estábamos en la Plaza Nelson Mandela, había mucha gente que decía formar parte de ese colectivo, es decir, que viven en la parte más fuera del sistema, ¿no? Sí, claro, esto es el efecto de esta gentrificación de la que estamos hablando, que conviven personas plenamente integradas frente a colectivos desconectados, que son incluidos en una clave de subordinación en relación a las lógicas dominantes, como pueden ser todo este tipo de actividades económicas informales,
que la población africana, en concreto el colectivo de manteros y lateros, pues tienen que desarrollar para ganarse la vida. Es una cuestión muy de subsistencia básica. Estas personas, debido a que tienen que enrolarse en estas actividades económicas informales, o bien se ven expulsadas sistemáticamente de los mercados regulares de trabajo, que es por lo que recalan en este tipo de actividades informales, o bien son incluidos como mano de obra barata cuando no esclava. Tenemos que tener presente que estas personas escapan de la esclavitud a la que se ven sometidos para producir las materias primas de las mercancías que nosotros consumimos aquí. Oye, ¿y tú? Perdona, Fernando, la cosa es que efectivamente hay cierto interés desde instancias oficiales y mediáticas por culturizar el conflicto, por presentarlo por un conflicto puramente étnico o conflicto de identidades. Pero esto responde, en mi opinión, a una estrategia de despolitización del problema, porque no es tanto un fracaso de las políticas multiculturales, sino el efecto del modelo de relaciones económicas vigente. Alguien dice por aquí, dice, bueno, en España es que somos clasistas en general y esto hace que lo que seamos somos profundamente racistas con la gente pobre, independientemente de las razas, de las procedencias, de las creencias, que tiene algo de razón también, que está más basado con ese salto, con esa brecha que hay económica y de posición como tú bien te refieres. Oye, y tú que conoces el barrio, que has visto lo que estaba ocurriendo estos días, has visto las manifestaciones posteriores, ¿qué riesgo hay de que esto se amplifique, crezca? ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que esto se queda aquí? ¿Cómo? No sé. Bueno, eso es difícil de decir. Obviamente, fenómenos similares han sucedido en otras ciudades europeas. Estoy pensando, y el que más conozco así por referencias directas, son los disturbios de Francia en el 2005. Obviamente, Lavapiés no tiene las cifras demográficas, o Madrid como ciudad no tiene el volumen, la presión migratoria de estos núcleos urbanos como París o Londres, pero cualitativamente sí presentan los rasgos o los elementos socioantropológicos que están detrás de estos disturbios. La solución no la veo clara, pero que elementos para pensar en intervenciones, puesto que este sufrimiento social que desencadena este tipo de explosiones de violencia está ahí, pues es necesario. Cualquier medida que no pase por una redistribución equitativa de los bienes y de los recursos políticos y económicos básicos, pues estará condenada al fracaso. Se han intentado muchos programas multiculturales, muchos programas basados en educar a las generaciones jóvenes, pero si esto no va acompañado de una redistribución de los recursos políticos y económicos justa, pues están llamadas al fracaso. Claro, que esto es quizá la lección que deberíamos extraer de lo que ocurrió en París, que siendo muy diferente, como decías, pero había un problema también, evidentemente, de brecha. Pues Fernando Lores, te agradecemos mucho, Fernando, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Fernando. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos los asistentes. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting,
está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y en el suceso no vamos a entrar con detalle porque no solamente es confusa la muerte, el fallecimiento de este ciudadano de Senegal, sino que además se ha producido otro segundo fallecimiento, lo sabéis, otra persona, parece aparentemente por causas naturales, y entonces también hay una cierta confusión en esto, hay cruce de acusaciones y después hay unas imágenes bastante duras que se están investigando de unos policías que golpearon durante las manifestaciones, golpearon a otro ciudadano, también parece senegalés. Le golpearon, le dejaron inconsciente, acabó en un hospital ingresado y entonces hay una cierta confusión porque, sin embargo, no hay ninguna, no se conoce que haya datos ni ningún documento de que haya sido ingresado en la comisaría, entonces hay una cierta confusión sobre todos los sucesos y en realidad no es la parte que más nos inquieta, dentro de que nos parece extraordinariamente grave, que nos parece muy grave y que debe ser investigado por las autoridades. Ya se han comprometido tanto el Ayuntamiento como Interior a abrir las, por lo menos consultas para tener algún dato más preciso de lo que ha ocurrido en estos días, pero nos interesa más bien, digamos, levantar un poquito el foco, abrir un poquito el objetivo y tratar de comprender en su dimensión algo que nos llama mucho la atención, que está ocurriendo más allá del suceso puntual, que obviamente nos parece muy grave y que nos parece además que es el desencadenante de esta situación, pero que nos ha permitido, se ha revelado algo que estaba ocurriendo en esa fotografía y que de lo que no éramos muy conscientes, y que es una situación latente, con una tensión evidente que no solamente se da desde luego en este barrio, sino que se da en muchas ciudades españolas, y especialmente imaginaros las que son fronterizas en el sur de España con Marruecos, por ejemplo, ¿no? Que también hay unas profundas brechas de ingresos y de posición social que también deben ser atendidas, analizadas y observadas con muchísima atención. Bueno, esta es la sintonía que distingue a la agenda cafetera. Ya sabéis que hay dos agendas: la agenda setting, que marcan los grandes medios de comunicación, y la agenda cafetera, aquellas noticias que vosotros consideráis que tienen que tener protagonismo en los medios de comunicación. María. Sí, empezamos con una que está siendo trending topic y es que el Constitucional avalará el dinero público para los colegios que segregan por sexo. Esto es una información que ha dado la cadena SER, y es que el Pleno del Constitucional, dicen, va a dar por buenos todos los aspectos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, también llamada LOMCE, que recurrió en 2014 el Partido Socialista, entre ellos la financiación pública de los colegios que segregan a sus alumnos por sexo. Dicen que el Pleno aprobará la propuesta que avala la LOMCE porque la totalidad de los magistrados conservadores del Tribunal de Garantías votará a favor. Pero también, como hablábamos de Amazon, también nos enviabais la información de que Amazon, como decimos, afronta esta semana su primera huelga en España, pero además nos hemos ido a una serie de datos y dicen que en el centro, el primero que Amazon abrió en España, trabajan 1.100 personas de plantilla y otras 900 temporales, según los sindicatos que defienden el mantenimiento de un convenio colectivo propio, así como mejoras laborales acordes al crecimiento del gigante del comercio electrónico. Los representantes denuncian que la empresa ha tratado de forzar una transición al convenio provincial de logística sin compensar los retrocesos que esto implicaría frente al actual convenio propio en cuestiones como la garantía salarial, la remuneración de las horas extra, los complementos por bajas o categorías laborales. Según esta misma fuente, la huelga va camino de convertirse en la mayor que ha sufrido Amazon en Europa, después de las que han vivido hace pocos meses en Alemania, Francia e Italia. Y nos vamos a las fake news. Algo de lo que hemos hablado aquí varias veces en este programa, porque es que el Congreso de los Diputados creará un grupo de trabajo que reúna a diputados y editores de los principales medios de comunicación para el estudio de las noticias falsas o fake news. La propuesta, que parte del Ministerio de Defensa, cuenta con el aval de los letrados de la Cámara Baja, que valoran que la urgencia del análisis de esta amenaza aconseja la puesta en marcha ya de un grupo de estudio sin esperar a la apertura de una subcomisión.
El propósito del gobierno es que expertos en seguridad, defensa, relaciones internacionales, especialmente en temas de comunicación y tácticas de intoxicación, periodistas, editores, plataformas de divulgación y buscadores y agregadores, así como también autoridades europeas o entidades de verificación de noticias que ilustren a los diputados sobre el problema de desinformación en la red. El objetivo sería, en definitiva, después proponer sistemas que eviten el impacto de la desinformación. Esto no está mal, porque la desinformación siempre es negativa. Eso nadie se cuestionaría esto, pero ¿quiénes van a hablar de ello? Los editores españoles de los grandes medios que sienten que la competencia les está atizando y damos por hecho que no van a hablar de lo que está ocurriendo en sus portadas. ¿Qué es exactamente una fake news sino las promesas electorales que reproducen en todas las portadas permanentemente como propaganda de los partidos a los que quieren apoyar? ¿Qué es sino fake news cuando se da alas a todos los discursos políticos? ¿Qué es sino fake news cuando se está hablando de las cuentas en Venezuela del partido Podemos y se mete en un batiburrillo el trabajo por el que cobró alguien de una fundación que pertenece a Podemos con todas las cuentas generales de Podemos? ¿Qué es sino fake news cuando te inventas el currículum de Monedero en la portada del periódico El País? ¿Qué es sino una fake news el día que das por muerto a Hugo Chávez y no está muerto? ¿Qué es sino una fake news? Y así día tras día tras día, o los días en que los periódicos como La Razón, por ejemplo, ponen una manifestación sindical y colocan la fotografía de niños con padres y dicen que les están adoctrinando. ¿Qué es sino fake news lo que han estado haciendo sobre el conflicto con Cataluña durante todo este año? Claro, depende de quién opine sobre las fake news. Ese es el problema, ese es el riesgo que tenemos, ¿no? Las fake news, todos estamos encantados de que se investiguen, de que no se utilicen como propaganda y que estemos en alerta a los ciudadanos. El problema es ponernos de acuerdo qué es fake news. ¿Es una fake news la portada del periódico La Razón, OK Diario, Periodista Digital? ¿Estamos de acuerdo en que eso son fake news? ¿O solamente son fake news aquellas cosas que afectan a la visión general de la agenda setting? Ahí es donde está la dificultad, y en eso mucho me temo que no se van a poner de acuerdo precisamente, o más bien se van a poner claramente de acuerdo los diputados con algunos medios. Porque para eso, si se quiere atajar en los mensajes de odio, puede que incluso se perjudicase también a una serie de diputados, ¿no?, que han lanzado ciertos mensajes de odio, incluso también racistas. Bueno, pues sobre esto también hablaba Miriam Redondo, que reflexionaba sobre esto en un artículo del diario.es que decía: falacias en red, la ilusión del muro. Y hablaba además de algunos pseudomedios que hacen negocio con la fabricación de mentiras y se colocan la etiqueta de una publicación satírica como escudo protector. Pero claro, ya se preguntaba, ya decía, después de esto, ¿quién las cierra? Y si se decide su cierre, ¿cómo protestar cuando esta norma se aproveche para clausurar sitios satíricos de verdad, legítimos, generadores de oxígeno en forma de humor? Es decir, ¿cómo puede perjudicar también y cómo puede haber daños colaterales? Ella alerta de la dificultad de legislar sobre esto, porque dice porque dice que Alemania aprobó en junio de 2017 la ley NetzDG, que de hecho, digamos que es una de las normas que está más legitimada, ¿no?, en Europa. Dice, a falta de otras iniciativas más sólidas y sobre todo de una pauta norteamericana, se cita como mejor práctica. Muchos la ven convertida en molde para Europa. El texto obliga a las plataformas tecnológicas a retirar contenido potencialmente ilegal y ofensivo a las 24 horas de ser denunciado, so pena de abonar hasta 50 millones de euros de multa. Dice, tratamos de solucionar con nuevas leyes problemas que ya caen bajo el paraguas de normativa existente, pero que no se aplica o se aplica a discreción. Dice, el acoso en línea, la usurpación de identidad, los ataques a la dignidad o al honor, la xenofobia. Dice, cualquier norma introducida debería limitarse a aspectos fuera de toda duda y aprobarse solo si se evita lagunas reales del marco actual. Es decir, que ya tenemos una legislación que podría perseguir estos discursos de odio y a lo mejor nos estamos enredando, ¿no?, en esas fake news cuando realmente habría que aplicar a lo mejor simplemente la legislación que ya tenemos. Pero fíjate, por hacer un pequeño alto en esto, la prensa está dándole muchas alas a este asunto. Ayer no hubo jornada parlamentaria, de manera que hoy la prensa saca este tema, pero casualmente acaba hoy en las portadas de los periódicos. Bien, no es que se haya producido una reacción política o que alguien haya podido abrir este debate ayer, puesto que ayer no había vida parlamentaria, pero hoy lo sacan, precisamente 2 días después de que los periódicos el sábado titulase de la siguiente manera. Periódico ABC:
Podemos manipula la muerte natural de un inmigrante. La mentira de Monedero. Aquí en Lavapiés ha muerto esta noche Mame Valle, un inmigrante perseguido por la policía. Cuánto dolor innecesario, había tuiteado. Y esto lo convierte el periódico ABC en el detonante de los graves disturbios, porque el periódico El Mundo lo titula directamente así: un bulo de Podemos incita los graves disturbios de Lavapiés. Dijo el periódico El Mundo el sábado. El periódico La Razón, el mismo sábado: Podemos incendia la calle con un bulo contra la policía. Bien, lo dijo el sábado también el periódico La Razón. Lo que ninguno de ellos dice, de lo que ninguno de ellos ha hablado, es, y cito textualmente, noticia de eldiario.es: la prensa acusa a Podemos de difundir un bulo que en realidad es la primera versión de la policía sobre la muerte del mantero, lo cual explica, por cierto, que todos esos medios de comunicación cometiesen el error de enviar tuits diciendo un mantero fallece después de una persecución policial, porque la nota policial hablaba de eso. Dice el diario.es: El Mundo, ABC y La Razón llevan a portada que la formación incitó el bulo de que la muerte del senegalés se produjo tras una persecución policial, y para ello citan tuits de la misma noche de dirigentes y concejales de Ahora Madrid, escritos a la misma hora que la propia policía explicaba que el fallecimiento se produjo tras una persecución, versión que a día de hoy se mantiene. Los tuits de los políticos de Podemos son justo después de titulares en el mismo sentido de los mismos medios que ahora hablan de bulo. Y entonces nos preguntamos, ¿qué son las fake news para los directores de estos medios de comunicación? Porque va a ser muy difícil el consenso, me parece a mí. Más cosas, María, perdón. Bueno, sobre esto también nos enviabais el hilo de Juan Luis Sánchez, que lo que hizo pues fue hacer una labor de investigación y empezaba diciendo que el hombre desplomado, no sé si lo habréis visto, ¿no? Hay un vídeo en el que, bueno, pues hay una persona que, pues en el vídeo se ve cómo cae desplomado tras unos disturbios, ¿no? Y decía Juan Luis Sánchez: el hombre desplomado en Lavapiés por un porrazo de la policía no consta entre los heridos oficiales. Le he encontrado ingresado en el hospital por traumatismo craneoencefálico por objeto duro y desconocido. Decía, para la versión oficial de lo ocurrido, esta persona de 38 años no fue detenida o herida en la noche de disturbios en Lavapiés. En el informe médico tampoco consta que su traumatismo tenga que ver con los antidisturbios. Pero además, publica un vídeo, dice: en este vídeo se ve cómo la policía arrastra dentro de un portal al senegalés que cae desplomado tras un porrazo. Está hospitalizado por lesiones en la cabeza, pero no consta en ningún registro oficial como herido ni como detenido. Esto ha desencadenado una gran polémica que de hecho ha llevado al propio diario.es a explicar pues todo lo ocurrido, y siguen además investigando qué es lo que pasó, ¿no? Porque, bueno, pues no está en ese registro, se está viendo que esta persona sí que está herida y de hecho Juan Luis Sánchez sigue investigando sobre este tema, así que lo seguiremos también muy, muy de cerca. Y luego también nos enviabais algo que queríais destacar, porque el documental Frankenstein 04155, el documental sobre las víctimas de Angrois, ha tenido una mención especial en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, en la Seminci, en la edición especial de la 60ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Este documental, de Aitor Rey y producido por Boneca Lareta, no sé si os acordáis, pero bueno, pues se vio bastante por la red porque pues hablaba precisamente sobre lo que pasó ese día, y en el que, bueno, pues descarriló un tren, y que aún a día de hoy pues se sigue investigando. Público.es dice: 3 años después del estreno de Frankenstein 04155, los datos siguen siendo los mismos, pero no ha cambiado casi nada. Angrois, sin embargo, ha vuelto a la prensa porque existe un principio de acuerdo para que Foro Asturias presida la comisión de investigación sobre el siniestro, una comisión a la que el socio asturiano del Partido Popular se opuso con su voto hace 6 meses en el Congreso. Y como sabéis, terminamos con 2 manifestaciones que además también vosotros nos enviabais información sobre ellas. En el caso de la manifestación de la ley Mordaza, no solamente hubo una manifestación por pensiones dignas, sino que también hubo una manifestación en Madrid contra la ley Mordaza. Alrededor de 40.000 personas, según la delegación del Gobierno, recorrieron este sábado las calles de Madrid para pedir la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida
como ley mordaza en una marcha en la que muchos asistentes exigieron al gobierno unas pensiones dignas también. Y además hubo una manifestación de 3.000 personas, se cifraba, en defensa del lobo ibérico, que nos enviasteis varios de vosotros, y es que más de 200 entidades ecologistas, animalistas, políticas y ganaderas exigían por tercer año consecutivo un cambio normativo que englobe a todos los territorios en España y garantice la conservación de esta especie. Bueno, pues esto es La Cafetera. Vamos a continuar aquí unos segundos más y enseguida vamos a hablar con Óscar Camps de Proactiva, que ya sabéis que ha sido el barco de Proactiva ha sido bloqueado por las autoridades italianas. Queremos preguntarle a Óscar Camps qué es lo que está ocurriendo, porque llevan unos días de amenazas a su trabajo que son terribles. Así que enseguida vamos a hablar con él. Pero antes, para zanjar el capítulo de los digitales, hoy en la portada de Público.es, Zoido miente en el Congreso al negar que el coronel Baena es el tuitero Tácito. Sabéis que ha habido una polémica porque se destapó que había uno de los tuiteros más haters de la red. Resultaba que era un coronel, ni más ni menos que el coronel Baena, según Público. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró esta semana, en respuesta a una pregunta del PNV, que el jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Cataluña, teniente coronel Baena, no es la misma persona que fustiga en Twitter bajo el seudónimo de Tácito a los políticos que él mismo investiga. Desde esa cuenta también anticipó, dice Público.es, los delitos a imputar como el de sedición. Público desvela hoy el audio en el que Baena primero reconoce ser Tácito y luego intenta retractarse. Hoy en la portada de Público.es encontráis esa información que publica este diario. Además, en la portada de eldiario.es, el exministro Soria asesora a un grupo automovilístico y a una cadena hotelera en contra de la ley de altos cargos. Dice eldiario.es, que además añade Granados salva a Rajoy mientras implica a Aguirre con los primeros documentos que entrega sobre la Púnica. Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Desconectamos ahora, eso sí, para las emisoras que difunden este programa a través de la FM y seguimos aquí, que tenemos que hablar inmediatamente también con Óscar Camps de Proactiva. Enseguida, aquí en La Cafetera. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. Bueno, yo os decía en un día como hoy en el que estamos muy atentos a lo que está ocurriendo con Proactiva, que llevan unos días además denunciando las amenazas que están recibiendo. Estamos muy preocupados por esta situación. Óscar Camps, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Óscar? Porque esta noche una oyente, María José, nos enviaba la noticia de lo que ha sucedido con el barco. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente? Bueno, no lo sé. Estamos muy sorprendidos porque al llegar a Italia, después del incidente con los libios, han sido innumerables los problemas que hemos sufrido y los perjuicios a todos los niveles, ¿no? Nos ha costado mucho encontrar un puerto seguro para descargar a estas personas rescatadas. Y no solo eso, sino que una vez lo encontramos, se nos pide colaborar en una investigación para aclarar los hechos con el ataque en el mar y las amenazas. Lo hacemos, hemos colaborado durante horas enteras declarando, hemos facilitado toda la información, la documentación, incluso los vídeos, las imágenes de los periodistas, absolutamente todo. Y nuestra sorpresa es que la Fiscalía italiana nos acusa de fomentar el tráfico de personas y de asociación criminal, ¿no? Decías en internet que todavía es una hipótesis de delito, pero que hay una toma del barco preventiva, pero se os está acusando de asociación criminal, fomentar la inmigración ilegal por desobedecer a los libios.
para no entregarles mujeres y niños, que también esto, pues claro, lleváis unos días en los que habíais recibido amenazas también de los libios, ¿no? Sí, de la misma patrullera, concretamente. La misma patrullera no hace mucho, en un incidente muy parecido al nuestro, ocasionó 50 muertos, porque se convirtió en lo que era un rescate aparentemente tranquilo, se convirtió en una situación dramática y murieron 50 personas ahogadas desde que aparecieron ellos. Son los mismos que nos dispararon, son los mismos que nos secuestraron durante 2 horas, interminables 2 horas, y ahora, pues bueno, pues ahora estamos en otro conflicto con por lo visto, ¿no? Por culpa de esta patrulla que Italia reconoce y como responsables del rescate o como coordinadores del rescate, o no sé cómo les quieren llamar, porque Libia, al ser un estado fallido, nosotros no tenemos noticias de que la OIM, la Organización Internacional Marítima, haya reconocido una zona SAR en Libia donde ellos tengan competencia, porque estamos a 73 millas de su costa y no entendemos absolutamente nada, ni de sus amenazas, ni de lo que pasó. Así que pusimos las vidas a salvo como pudimos e intentamos pedir ayuda a Italia y luego, evidentemente, a España, ¿no? Porque la situación ya era muy peligrosa. ¿Habéis recibido alguna información por parte del gobierno español? De momento no. ¿No hay ninguna comunicación? Bueno, nosotros hemos establecido el contacto el contacto habitual de cuando algún ciudadano español tiene problemas en el extranjero, ¿no? Que es a través del consulado de la embajada, y ahí procedimos desde el minuto 1 que nos vimos imposibilitados de hacer nada, pero colaboramos en la investigación, porque se nos comentó que era una investigación sobre el caso, nos sentíamos víctimas en todo momento, pero resulta que después de colaborar, de facilitar toda la documentación, de facilitar todos los vídeos, todo el material que nos solicitan, pasamos a ser acusados, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy sorprendidos y veremos el desenlace, ¿no? De hecho, no tenemos por escrito todavía las acusaciones, porque, bueno, en italiano con 7 folios y sin un intérprete, pues era muy difícil firmar todo esto, ¿no? Entonces pedimos un intérprete o que se tradujeran al castellano y estamos esperando. Pero vaya, como habrás comprobado, la prensa italiana va por delante de todo y ya comunicó mucho antes de que nosotros supiéramos nada, ya comunicó las acusaciones y comunicó absolutamente todo. Hemos visto. Y de momento, entonces, a esta hora, ¿el barco sigue retenido todavía? Sí, sigue retenido. Sigue retenido y creemos que este es el objetivo, ¿no? Retener el barco y que cesen las actividades humanitarias en aguas internacionales y que no haya testimonios. Estamos viendo ya demasiadas actuaciones contra las ONGs, lo que hace pensar que no son casuales, que hay algo concertado. Ya lo había verbalizado incluso el ministro y las propias autoridades, pero no imaginábamos que pudiera llegarse a esta situación. Y dinos una cosa, Óscar, ¿y la tripulación en este momento dónde está y cómo está? Está en el barco, están todos en el barco, de momento no hay detenidos, no sabemos, ya nos podemos esperar cualquier cosa, así es que bueno, estamos a la expectativa. Se va a organizar una rueda de prensa en Barcelona a la 1, en el barco Astral, en el puerto de Barcelona, para atender a todos los medios y dar respuesta a todas las preguntas, porque y dar a conocer el caso, porque nos parece surreal todo lo que está ocurriendo. Absolutamente. Pues oye, lo vamos a seguir con muchísimo interés. Óscar Camps, te agradecemos como siempre que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muchísima suerte. Faltaría más. Muchísimas gracias a todos y a los oyentes. Buenos días. Estamos siguiendo con muchísima preocupación las informaciones que nos llegan desde Italia, donde en efecto parece que las noticias volaban antes que las propias acusaciones y toda esta concertación de actuaciones contra ONGs, contra gente que está en el mundo de lo humanitario, de la ayuda social, y estamos viendo lo que ha ocurrido con Elena Maleno, las diferentes advertencias que han recibido los equipos de Proactiva y otras ONGs que en fin, están
ayudando, tratando de salvar vidas en el mar, y se encuentran con que ni siquiera cuentan con no ya la colaboración, pero ni siquiera la complacencia o el respeto de las instituciones, que están desatendiendo su responsabilidad con los miles de muertos que se están produciendo en el Mediterráneo todas las semanas. Así que, bueno, vamos a seguir con muchísima atención estas informaciones. Y ahora enseguida vamos a hablar con Ainhoa Goñi también, porque, en fin, sabéis que todos los lunes dedicamos un espacio a hablar de la ciencia, y no queremos que la actualidad nos deje, nos despiste y nos haga desenfocar las cuestiones tan importantes como la ciencia y el avance científico. Estás escuchando La Cafetera. You raise me out of the clay for more than the scope of my own dream. There's a blood that speaks better word. It's one small step for man. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Bueno, hoy es lunes, y entonces sabéis que los lunes tenemos el compromiso, suceda lo que suceda, de mirar hacia el mundo científico en compañía de la directora de comunicación del CSIC, Ainhoa Goñi. Muy buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal estás, Ainhoa? ¿Qué tal va? Estoy bien. Es que todo nos bien, la mañana bien. Porque no hacemos más que recibir malas noticias, y de pronto cuando escuchamos tu alegre voz, pues entonces... Sí, sí. No, me gusta mucho, es verdad, aportar algo de alegría en estos casos, porque, en fin, dicen luego que la ciencia tiene problemas, pero bueno, hay otros problemas mucho más graves por ahí, a los que evidentemente hay que prestarles atención en la radio. Está el mundo muy malito, pero bueno, ahora se acercan unos días de descanso, unos días de vacaciones, pues se acerca la Semana Santa, y entonces estábamos hablando con Ainhoa Goñi. Existe un concepto poco descubierto, pero que yo estoy dispuesto, te lo digo ya desde ahora de antemano, de explorar, que es el del turismo científico. Hay un montón de actividades que se pueden hacer para contemplar el trabajo de científicos, actividades de investigación que hay por todas partes. Ahora veréis como en el mapa que nos va a hacer, en el recorrido que nos va a hacer Ainhoa Goñi, hay un montón de sitios donde se pueden ir a ver, pues que como parte del turismo, se pueden ir a ver actividades científicas, ¿no? Por ejemplo, o sea, el concepto de turismo científico existe, ¿no? Sí, existe. Es verdad que en España está poco desarrollado, en otros países es muy común. Nadie visita Ginebra sin ir al CERN, o cualquier americano que va hacia Florida intenta ir a Cabo Cañaveral, que es la zona donde se producen los lanzamientos de la NASA, que pues es desde la Luna pues de ahí salió el robot que ahora mismo está en Marte, Curiosity. Y eso es como una ruta más. La ciencia es cultura, y una forma de hacer turismo realmente es ese. Se han puesto muy de moda además poco a poco los museos, pero es que hay auténticas excavaciones vivas que tú puedes visitar mientras que los investigadores están trabajando, y es realmente impresionante. Tú puedes ir a un museo hoy en día, por ejemplo, al Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, ver un calamar gigante o ver cualquier resto arqueológico. También puedes ir, que a mí me parece muchísimo más divertido, a la Sierra de Atapuerca, en Burgos, y ver durante las épocas de campaña, ver a los investigadores, pues ya sabes, además de un montón de instituciones, de universidades y tal, trabajar en vivo en la cima del elefante, en la Gran del Minar, donde sea, donde sabes además que ahí está la cuna de la humanidad, con restos de más de 1 millón de años, y les puedes ir viendo trabajar al momento. Y además también es muy interesante porque además se ve la dificultad de la ciencia, que muchas veces dices, jolín, en una campaña apenas han bajado unos centímetros, porque van realmente con un paso
tranquilo, aquí no hay picos y palas cuando estás metido ahí en faena, aquí hay pinceles, como van limpiando las pequeñas cosas que van encontrando. Hablamos de una de la humanidad, pero nos podemos ir a Barcelona, a Cerdanyola del Vallès, con el sincrotrón ALBA, por no irnos a CERN, que también hacen estudios de la materia, es un acelerador de partículas. Y bueno, y además de que estos sitios mueven, digamos, el turismo científico, también es verdad que crean alrededor una zona que son auténticos campos de estudio, porque atraen, pues eso, empresas, otras instituciones interesadas en estas cosas. Claro, y luego se habla mucho también, por ejemplo, porque los destinos así como más previsibles son pues a visitar tortugas, por ejemplo, ¿no? Sí. Que luego, claro, aquí tiene que haber un equilibrio entre el cuidado, entre el respeto y también el turismo, ¿no? Que es un equilibrio siempre complicado. Sí, has dado en una de las claves, porque tú y yo hemos hablado de un montón de países donde se hace esto, se hace observación de tortugas, pero se enseña el respeto a la población y a los turistas, especialmente, que quieren una foto, un selfie. No, se habla del respeto, del cuidado que hay que tener para que eso además siga existiendo. Hay en Cabo Verde, hay en Chipre, hay en playas andaluzas, zonas de puesta de tortugas bogas, que además es una especie en peligro, aunque estos últimos años ha ido mejor, y es maravillosa verlas llegar a arena o incluso salir después de la puesta. Ya hay zonas en las que lo puedes ver con cuidado, con unos técnicos. Hay además centros de interpretación al lado donde ves a las tortuguillas, hay algunas cuando nacen, para que veas realmente a qué estás contribuyendo. Y te digo de verdad, es que, bueno, yo también evidentemente estoy concienciada, es mi campo, pero es realmente maravilloso ver el trabajo que hacen un montón también de voluntarios en las playas para que esto ocurra, ¿no? Y pues eso, se respete. Es que tú puedes estar en una playa tranquilamente y además así ves la importancia de irte de una playa y de que no se nota que hayas estado ahí. Yo te dije una vez que para mí fue realmente muy duro estar en una playa perdida en Tailandia, una isla perdida, y encontrarme restos de pipas. Era como, no me puedo creer que estás en un sitio maravilloso y te dedicas a dañarlo, igual que si te vas a un bosque fantástico, porque es un bosque fantástico, y ves gente que ha escrito en los árboles que ha dañado un árbol para dejar su nombre, ¿no? Yo creo que eso poco a poco se va perdiendo, porque es verdad que si vas a ver algo así es porque lo respetas, pero bueno, aún ocurre. Yo te digo, no hace falta hacer la Capilla Sixtina de las pinturas rupestres, esas ya están en Santillana del Mar, ya lo sabes, en Cantabria, esas cuevas maravillosas que, fíjate, también hay que ir controlando esa situación. Las cuevas de Altamira tuvieron que cerrarse en 2002 porque el turismo que recibía era demasiado elevado y estaba provocando problemas en la cueva, ¿no? Se cerró, se está estudiando además qué es lo que ocurre y tienes una reproducción fantástica. También no hace falta irse tan lejos, también hay una reproducción muy chula aquí en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Y bueno, y se puede, ya te digo, se puede ver, no es lo mismo, pero sí que puedes sentir pues una reproducción muy chula. Y te digo una cosa. Falta, que no me voy a ir yo sin comentarlo, Doñana. Hombre, ya sabía Hombre, yo. Es que además yo te estoy escuchando y estoy pensando en serio, de hacerme una escapada en Semana Santa y acercarme por Doñana, porque ahí tenéis el centro de recuperación del lince también y tenéis un montón de actividades. Está justo al lado, sí, en esa zona es fantástico. La zona del lince es lo único que no se puede entrar porque les protejo mucho para que no se les moleste, pero yo, por ejemplo, estuve allí. Estaba varias veces, pero bueno, una de las veces vimos un lince con unas compañeras y íbamos saliendo justo además de la reserva de la zona del CSIC y nos encontramos un lince de frente. Fue una experiencia maravillosa. Y Sevilla, Doñana te ofrece eso, te ofrece el poder estar en mitad de la naturaleza. Además, por temporadas vas viendo, pues eso, la sequedad en verano, cuando es época de lluvias, la fauna cambia y es realmente, yo siempre digo que Doñana es verdad que tiene 4 caras, ¿no? O tiene miles de caras en función de si ha llovido o no y de la temporada del año. Y es realmente fantástico porque tú estás allí paseando, ya sea más en la zona de playa o en la zona del interior. Y bueno, pues es que tienes un montón de especies. Además, sabes que allí trabajan, el lince es el típico, pero allí trabajan además con rapaces, con un montón de animales con zona típica, y además Doñana es zona de paso, que son
Sí, sí, son muy conocidas las pajareras de Doñana, esos pájaros. Estoy yo dudando, porque además, claro, ahí siempre es garantía también de buen tiempo, pero estoy dudando entre el oso pardo en Asturias, que creo que es un planazo también con la Fundación Oso Pardo. Exacto, es otra de las viajes maravillosos, porque tienes un punto de observación totalmente respetuoso y puedes ver animales, eso, sin ser invasivos y respetando totalmente, y además ayudando a la economía local, pues eso, financiando, alojándote allí y viviendo ahí unos días, ¿no? Realmente Doñana es fantástico, es que Andalucía además tiene muchos sitios, Granada es otro de los puntos que siempre hablamos de la Alhambra, pero tiene desde un mariposario a pues en el Parque de las Ciencias de ahí a una zona de recuperación de rapaces también, o sea, ahí realmente es un planazo. Doñana siempre lo es. Y si quieres lo hablamos ahora, sí, te doy 4 claves, pero Doñana es un sitio además en el que te pierdes y de repente te da la sensación de que los teléfonos móviles no existen. Vale, pues oye, pues ahora luego te llamo a ver si me puedo organizar una escapada en Semana Santa, porque me parece un auténtico planazo. Ainhoa Goñi, que muchísimas gracias, como siempre, te lo agradezco un montón, cuídate. Gracias a ti, un abrazo y buenas vacaciones para los que se vayan estos días a alguno de estos sitios de ciencia. Claro, eso es. Chao. Speak to my heart, reminding me that I belong. Oye, que sí, que no es una broma, no me mires así. Punto es. Me voy a hacer una escapada yo a Doñana. A ver, hombre, si se te cruzan. Yo no conocía que hubiese tantos planes sobre esto. Pero... Sobre turismo científico. Turismo científico, hombre, claro, hay que... Pues, ¿sabes que estuve de turismo el sábado? ¿No te he contado que estuve en Micropolis? No. ¿No te lo he contado? Tenemos que... Bueno, audiencia española, audiencia de España, la piel de toro. Viví uno de los... Vamos a ver, el pequeño Fer, resulta que unos compañeros suyos del colegio habían celebrado hace unos días un cumpleaños en un lugar llamado Micropolis, que está cerquita de Madrid. Es una nave industrial gigantesca, donde han construido, pues al estilo rollo Disney, un ayuntamiento, o sea, un edificio pequeñito ayuntamiento, comisaría, centro de socorro, autoescuela de aprendizaje, centro de televisión, una pequeña ciudad para los niños, donde tú entras, les ponen una pulserita, los sueltas allí y les dan una moneda local, los Eurix, y entonces ellos se lo gastan en actividades divertidas, como por ejemplo aprender a conducir, y entonces les dan una clase teórica a los pobrecitos angelitos míos, ahí sentados durante 1 hora escuchando una lección teórica, que yo decía, pero hay que tener energía, y luego les dejan coger un kart por un circuitillo así alrededor durante 1 minuto. Bueno, pues ese sitio que es, en fin, así, claro, contada así, dices, bueno, pues una pequeña ciudad para los niños, para que hagan tal. Cuando se les acaba el dinero tienen que trabajar en actividades que hay allí. Y entonces les ponen, pues por ejemplo, en la actividad del reciclaje, y tienen que ir recogiendo botellas de plástico y las llevan de un sitio a otro. Actividad de bailar, pues van a bailar un ratito y les dan 30 Eurix más. Actividad de doblar unos dibujos animados, 30 Eurix, les dan por hacer como de doblaje de tal. Bueno, pero la cuestión es que es el capitalismo en su expresión más salvaje. Por ejemplo, si eres cajero del banco, te sientas ahí, entonces tú te hacen de cajerillo o para informar a la gente que llega tal, otros 30 Eurix. Entonces, todo está patrocinado por marcas, pero por marcas reales. Por ejemplo, el crucero. Y entonces tú entras y es una especie de habitación donde le han puesto 3 ventanas redondas y unos mandos donde los críos pues mueven supuestamente el timón. Y Pullman Tour por todas partes, taca, todos los logos de las empresas, y entonces un tipo les da la charla, la bienvenida. Bueno, pues bienvenidos, esto es como un crucero, ya sabéis que hay cruceros donde se puede jugar al golf, sí, pues ya sabéis, que solo le falta decídselo a vuestros padres, decídselo. Así todo. De pronto hay una tienda del Corte Inglés en medio del sitio, hay agencias de colocación, Adecco. Busque aquí a qué trabajos podéis aspirar, y los niños haciendo cola en las oficinas de Adecco para colocarse en trabajos de tal. Bueno, hay que decir que cuando salimos de ahí, Fer me dijo, ha sido la experiencia, me lo he pasado increíble, por favor, vamos a volver el fin de semana que viene. Y tú dijiste, pero yo decía, nunca más. Claro, porque a mí ya me había dicho, mi amigo Guille, dice, pero sí, digo, oye, voy a ir a Micropolis, vente conmigo. Y me dice, pero Fernando, si eso es una cuestión absolutamente reaccionaria
del capitalismo más salvaje metiéndoselo a los acostumbrados niños. desde pequeños, ¿no? A las obligaciones del capitalismo. Claro, entonces por una parte dices, a ver, el mundo real es así, que es lo dramático. Dice, pero claro, a los niños, hablamos después de lo que es coger a los niños y meterles con calzador ideología, pero y entonces, bueno, yo aluciné en colores, o sea, estaba, de hecho yo estaba haciendo fotos, decía, digo, alguien me va a echar de aquí, digo, porque no, se lleva con total impudicia, o sea, como si eso fuera una cosa completamente. Y entonces dice Repopstar, ¿cuánto te da por mantero, Fer? Bueno, es que en esa sociedad hay policías y ladrones, hay periodistas también, hay un pequeño periódico local, entonces de pronto te asaltan los niños, porque además yo iba con Fer andando despacito con él porque me daba como miedo soltarle, porque el sitio es bastante grande, o sea, es una nave con muchos pasillos, digo, aquí estos dos, con lo que son estos dos se nos pierden seguro, pero porque fui con mi amiga Dunia y con sus hijos también. Y entonces íbamos un poquito con ellos para, pues, de sitio en sitio. Pero hay sitios donde ya no te dejan entrar, solo entran niños. O sea, por ejemplo, en el... Sí. Eso sí que me da miedo. Bueno, pero por que ejemplo, tú no seas testigo de lo que está pasando. Desde el escaparate. O sea, en las actividades tú no puedes estar con ellos en la mayor parte de las actividades. Pero, por ejemplo, Fer se hizo veterinario. Y entonces estuvo en una clínica veterinaria, pues estuvo ahí asistiendo a un perrito de peluche que sonaba el corazón por dentro. Y entonces tenía que estar con un fonendo. En realidad no hacen nada más que eso. Están 10 minutos, se les explica algunas cosas. Tiene algunas cosas formativas, porque claro, luego, es verdad, claro, como en todo, siempre tienen algo a lo que agarrarse para decir, hombre, si esto es muy educativo, se les pone a bailar para que hagan ejercicio. Hombre, sí, ya y tal. Y a doblar dibujos animados, ya, eso sí. Pero luego a trabajar de cajero en el supermercado. Digo, y faltaba el bar. Yo creo que no se han atrevido a dar un paso más. Dice, todos de camareros, venga chicos, aquí está el futuro de España. Aquí está el whisky, aquí el vodka. Pero es totalmente así. Y entonces ellos tienen que administrarse su dinero y se lo van gastando en algunas actividades que son las más demandadas y que por eso, pues seguramente... Y no les dejan repetir actividad. O sea, tienes que hacer... No puedes volver a hacer cola en Adeco, ¿no? En Adeco sí, porque Adeco es la que les va diciendo, ¿tienes empleo? Vale. Aquí. Les van como explicando, les creo. Les acostumbran ya ya a estar en paro, ¿no? Les acostumbran a estar en paro y a buscar trabajo. Digo, hay que ver, o sea, ¿cómo es posible, digo, que ya desde tan pequeño, y nos preocupa que les enseñen catalán en las escuelas, digo, tienen narices, o sea, y estamos llevándole a un parque de atracciones que cuesta una pasta la entrada, porque cuesta un pastonazo, pues no sé si eran 20 por crío y 14 por adulto, que no puedes hacer nada más que gastarte otro tanto sentado tomándote un perrito caliente en otro lado, porque encima la comida, digo, hombre, un sitio para niños ya podían haber hinchado esto a fruta. Pero no, perritos y pizza ahí a destajo. Bueno, aluciné en colores. El adoctrinamiento del capitalismo. Claro, pero es que dices, pero vamos a ver... Además, para eso hay mucho para hablar, porque yo recuerdo en la época de Reyes Magos que era alucinante. Digo, es que un niño lo llevas paseando por ejemplo, por aquí por Gran Vía, por Madrid, y de tantos carteles luminosos llamándole la atención y diciéndole cómprame, digo, es que no sé cómo no se vuelven locos. No, pero sí está claro que estamos ante una transformación absolutamente salvaje. O sea, yo ya viendo esto que es puro adoctrinamiento, porque no tiene otra lectura. Hay que decir que los niños se lo pasan increíblemente bien. Y yo le pregunté entonces a Fer, que de hecho, fíjate, creo que tengo algún audio. Lo que pasa es que, claro, está sin ordenar, porque salían bastante entusiasmados o estaban dispuestos a entrar. Bueno, es que no me atrevo a lanzarlo así porque puede salir cualquier cosa de los críos gritando. Pero le pregunté, digo, ¿pero qué es lo que te gusta exactamente de esto? Y decía, pues papá, que es la ciudad de los niños, que podemos hacer lo que queremos. Digo, no, puedes hacer lo que quieras, no, porque tienes que ganarte el dinerito en el supermercado, rico. Si quieres luego irte a... Bueno, en el supermercado bailando, es verdad que había diferentes opciones también. Está el centro médico, donde, hombre, les dan un... mini curso de primeros auxilios, pues tal, no sé qué, les explican como 3 conceptos así muy o sea, juegan al final con el mayor deseo de un niño muchas veces, que es ser mayor. Pero claro, con todas las marcas ahí puestas, claro, creo que los niños no reparan tanto en las marcas como los mayores. ¿Y podían ser filósofos? No, historiadores. No. Ah, vale. No, de hecho, imagínatelo en versión medieval, que tú pudieras ser artesano, pues por ejemplo, en uno pues que te dieran un martillo de goma, tampoco te tienen que dar un martillo real, que son críos, pero te dan un martillo de goma y le estés dando porrazos a una pera de goma, pues sería fantástico. Estás aquí construyendo un mueble, pues tan contentos los críos. O hacer cosas de artesanía. Pero no, el concepto es puramente del mundo que vivimos y es capitalista al 100%. Donde no caben filósofos, ni historiadores, no, ni eso. ¿Científicos había? Científicos, hombre, la clínica veterinaria, los doctores y
creo que no recuerdo más, pero es que no tengo aquí el mapa. Tendrá que ir el CSIC ahí a implantar su doctrina. Claro, luego esto es verdad, a mí me recordaba un poquito al libro La caverna de José Saramago, cuando habla de ese gran centro comercial donde la gente... Bueno, no voy a empezar de cero esta historia porque muchos lo conocéis ya, pero habla de un gran centro comercial donde la gente se traslada a vivir porque ya se mezcla la vivienda con la compra, la venta y todo metido en el mismo lugar, y donde se imitan los sucesos naturales, ¿no? Pues, por ejemplo, la lluvia. Entras en una sala, ahora van a asistir ustedes a la lluvia, entonces te dan un paraguas a la entrada y un chubasquero, tú te metes y te cae un chaparrón, pero todo bajo control. Todo bien armado para que no tengas miedo y metas a tus hijos ahí en un tal. Y eso lo describe maravillosamente bien el libro La caverna de Saramago, que además se adelantó al futuro, porque después construyeron aquí una pista de esquí cerrada en Madrid, que esa es otra historia, pero claro, ahí ya no quiero llevar a Fer, porque ya me parece como... Pero que esa es otra cosa. Tenemos la sierra a 25 a 30 kilómetros y una pista de esquí que tiene nieve natural y una pista de esquí que está con techo cerrado donde no llueve y donde además puedes dejar a tus hijos de forma segura, sin grandes riesgos. Pero yo creo que al final no sé si te cuesta casi lo mismo. Xanadu. Cuando se inauguró Xanadu, que por cierto, los que lo fundan son una familia de multimillonarios iraquíes, que son los que ponen la primera parte del capital. Cuando se funda Xanadu, que por aquella época yo conocía a Leo Bassi, me dice Leo Bassi, dice, está sucediendo una cosa increíble, van a montar una pista de esquí cerrada, pero bajo techo, artificial, una especie de plataforma gigante para que la gente aprenda a esquiar. Luego es verdad que todo esto es la parte negativa, la parte positiva, la gente va allí y se lo pasa muy bien, o sea, no tampoco voy a ser yo el agorero de turno, yo siempre me río donde estoy, o sea, siempre soy feliz y divertido, pero con una cierta capacidad crítica. Bueno, pues el día que se inaugura Xanadu, se produce la inauguración, el día que ponen la primera piedra, es el día después de las Torres Gemelas. De la caída de las Torres Gemelas, del atentado contra las Torres Gemelas. ¿Qué es lo que ocurre? Que un centro que pretendía ser el lugar donde los niños correrían seguros ante la vigilancia de cámaras de seguridad, todo en un entorno perfectamente controlado, con una pista de esquí que tú echas nieve a destajo en función de tus necesidades, etcétera, etcétera, donde puedes comprar y comer tranquilamente mientras tus hijos esquían en un entorno seguro. Todo esto se cimenta sobre una piedra. La primera piedra que se coloca en las grandes obras, sabéis que es una piedra donde se introducen objetos, para que si en el futuro alguien las abre, pues encuentre esos objetos, como una tradición. Bueno, pues normalmente se introducen las portadas de los periódicos. Así que Xanadu se edificó metiendo las portadas de los periódicos de la caída de las Torres Gemelas. El lugar pretendidamente que iba a ser el lugar que aseguraba la esta de las familias, se construía con esa base cimentado sobre la base del miedo de la caída de las Torres Gemelas y de lo que suponía el gran riesgo y tal, ¿no? Bueno, qué paradojas, y me decía Leo Bassi, tú fíjate, y estaban allí las familias iraquíes, luego la guerra de Irak, todo esto que ya hemos visto posteriormente, ¿no? Y las grandes, construyendo las paradojas de la vida, ¿no? Bueno, así están las cosas, total, que estuvimos por ahí. Bueno, Xanadu, que de hecho muchas tiendas ya han cerrado, o sea, ha sido víctima también de la crisis no solamente económica, sino de la crisis también de centros comerciales, porque como sabéis, no solamente hubo una burbuja inmobiliaria en este país, también hubo una burbuja de centros comerciales que yo lo recuerdo, vamos. Sí, y en Estados Unidos están teniendo serios problemas, grandes plataformas, porque claro, hasta ahora nos decían que el gran futuro de las ciudades dormitorio y todos estos barrios que se están construyendo, que no tienen tiendas en la periferia, que no tienen tiendas, que no tienen nada, simplemente tienen casas, que el gran futuro eran los centros comerciales, donde tú vas allí a pasar el día entero. Por otro lado, es bastante aburrido, salvo que quieres ir de tienda en tienda. Porque a no ser que tengas mucho dinero, y aún así yo creo que ni siquiera con todo el dinero del mundo no puede ser divertido. Es que ni puede ser, ¿no? O sea, tiene que haber algo. Dice, bueno, te metes en el cine, pero en un Burger King, es que tampoco te están dando unas... Pero bueno, intentan como hacer ciertas cosas y tal. Bueno, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Que la llegada de la venta por Internet está arrasando a los centros comerciales. Con lo cual, estas superficies que necesitan de muchísima afluencia de público, perdidas en medio de la nada, la mayor parte de ellas, pues no están recibiendo suficientes visitantes como para que sea rentable. Así que se están viendo obligados a cerrar. Que luego yo veía el Micrópolis y decía, joder, tiene narices, vale que es una ciudad para los niños y tal, pero es una ciudad de muros oscuros. Digo, porque anda que no está... Dice, te han construido en medio de la nada. Vale que es verdad que si en lugar de un muro negro pones una cristalera, a lo mejor lo único que ves es una carretera pasando coches. Pero no hay luz del día. Joder, ni siquiera en los restaurantes.
Y entonces todo es como que te metes ahí con la luz de los focos y estás ahí encerrado sin saber cuántas horas están pasando ni qué hay fuera. ¿Ves? Es como un decorado. Ahí da un poco de miedo, ¿no? Sí, es como un decorado así de casas un poco Disney. No, el sitio, vamos a ver, tiene un rollo es muy curioso. Luces discoteca, ¿no? Así como rosa. Sí, son como fachadas, pequeñas fachadas que dan a unas zonas comunes. Pero mira, y luego una carreterita que lo rodea casi todo y que entonces que permite que los niños cojan el coche y conduzcan por ahí, ¿no? Si se han sacado el carnet, que para sacarse el carnet... Claro, pero además no les ponen coches eléctricos, que a lo mejor podría ser un avance... Sí que hay algunos... Son todo eléctricos. Bueno, pero hay estación de servicio de gasolinera, ¿no? Por así decirlo. Sí, hay como una pequeña estación de servicio, pero ellos no se tienen que parar ahí, ¿no? Pero luego tienen un coche de bomberos que corretean por encima. Pone Repsol. Está todo lleno de marcas reales, que además creo que pagan, son patrocinadores que pagan para hacer rentable el sitio. Entonces tú vas andando entre Repsol, también, ¿no? Adecco, está el ayuntamiento y el gobierno. Y entonces creo que las actividades son más... Bueno, llega hasta tal punto... ¿Les enseñan a ser políticos? No, pero te dan un pasaporte cuando entras que te van sellando en cada sitio que vas superando y te dan también. Dinero. Hay fronteras también en Micrópolis. No, yo creo como países no. Pero lo que sí que me llamó mucho la atención, luego hay un avión que puedes pilotar, los niños, que es un videojuego que veías a los padres ahí, lo único que... Quita, niño. Estaban los padres ahí echando la mañana aburridos. Mira a ver a quién pertenece, porque no quiero recordar yo que era de una fundación, de un banco o alguna cosa así, que no me sorprendería nada. Pero, claro, todo esto se lo plantees a la gente y seguramente le parezca muy bien a la mayor parte. De hecho, había miles de padres y miles de críos que estaban encantados. Pero entonces te dan un pasaporte y te dan, primero nada más entrar, 50 eurics, que se gastan enseguida porque los críos, en cuanto hacen la primera actividad, lo pagan. Por ejemplo, para sacarse el carnet de conducir, que creo que son 50 el teórico y otros 30 el práctico, me parece, o no me acuerdo muy bien cómo era la historia. Y entonces se gastan el dinero. Pero lo que es alucinante, claro, esto solo falta una oficina de ciudadanos de Albert Rivera, con una foto de Albert Rivera. No puede ser la foto que utilizó en su cartel electoral desnudo, porque entonces sería un lío monumental, pero en fin, digamos que es muy adecuado este mundo de Micrópolis. Ahí que están evangelizando a los jóvenes y pequeños. Lo que no hay es iglesia, creo. No me fijé a ver si hay iglesia dentro de Micrópolis. Bueno, pues te dan eurics y sí te sobran a lo largo del día, porque claro, tú estás trabajando, ganando dinero y gastándotelo. Pero sí te sobran, que a Fer de hecho le sobraron 30 o 40 eurics. Los puedes ingresar en el banco abriéndote una cuenta en el banco de Micrópolis y después va generando unos supuestos beneficios que tú, si vuelves, me parece que en menos de 5 años, ha aumentado tu dinero. Entonces los niños se sientan ahí y abren su primera cuenta corriente. ¿Qué tal? Es una cosa, de verdad, una locura. O sea, una auténtica locura. Es una especie de parque de atracciones que ahora decían, no es diferente a la Warner o a los estos así, porque los niños están jugando allí y no se enteran. Pero en fin, una cosa increíble. Ya le tuve que hacer un proceso de reeducación. Digo, como esto lo estará escuchando Paco Maruenda, no te preocupes que ya envié a mi hijo a picar piedra siberia para que entrase en razón otra vez en el... Los rojos comen niños, pues después me merendé un pie del pequeño Fer y ya está, cocinado a fuego lento, que es como se hacen estas cosas. No, hombre, pero un poco de espíritu crítico hay que tener en una sociedad del mercado. Es verdad, como dice Nacho Escursel, el mercado es nuestro amigo. Es el mercado, amigo. Y así van aprendiendo los pequeños. ¿Viene ahí? Sí, estoy buscando y se llama Javier Carballo, el pero es un fundador, y bueno, se autodenomina como emprendedor visionario. No, sí, como visionario es muy visionario y como emprendedor pues seguramente también. Pero bueno, a lo mejor yo soy un exagerado. Dice Rodrigo, lo cuentas entre risas, pero es la casa de los horrores. A ver, el sitio está estupendo porque es un parque de atracciones, con lo cual lo que pasa es que, claro, si lo miras, a poco que lo mires con ojos de adulto... Ah, también hay televisión. Sí, hay un canal de televisión, pero ahí no nos dejaron entrar, yo no sé qué hicieron dentro. Lo que sí estuve con él, que estuvo muy simpática la chica y nos dejó pasar a la habitación, era donde doblaban dibujos animados. Entonces ahí estuvieron haciendo, que eso estaba bien. Había cosas formativas que eran simpáticas y tal. Claro, pero que tengan ya, por ejemplo, cajeros, que leía por aquí. Cajeros de supermercado. Son cosas que además
yo recuerdo de pequeña que no entendía el significado del cajero, es ¿no? Es verdad que a los críos les encanta, porque las cajas registradoras, el no sé qué... Sí, pero también están con el... mola crearte tu realidad. Yo siempre, una vez le decía a mi madre, digo, ¿y esto por qué no me lo compras? Pero si además tú siempre metes el plástico en el cajero y siempre sale dinero. Entonces, claro, yo pensaba que esto era como... O sea, era un país comunista, ¿no? Entonces... Cuando alguien necesitaba dinero, podía ir al cajero y sacarlo porque el dinero es de todos. O sea, tú imagínate la movida que me había montado yo en la cabeza. Pero yo era feliz pensando eso también. Luego ya me di cuenta de que no. Pero tú imagínate, yo me había montado mi mundo y digo, claro, cada persona aporta lo que puede. Entonces tenemos una hucha muy grande en la que, pues, la gente que lo necesita va sacando dinero. Entonces me decía, no, María, no funciona así. Pero sí. bueno... Pero, claro, no, aquí los niños es verdad que enseguida se dan cuenta de cómo va la vaina, que si quieres hacer actividades de las divertidas, pues tienes que trabajar en otras actividades que no te apetece tanto. Y... A mí me gustaba más mi mundo comunista, en el que todos contribuíamos. Que, bueno, también te digo que es un comunismo muy sui generis, porque no creo yo que te vayas a un país comunista y los cajeros escupan pasta. Mary. Es el comunismo ideado por María.es, con 5 años. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, pues esto yo os cuento, estuvimos ahí y una cosa increíble. En fin. Una cosa. A ver. Nos decía Ire que Waru. Tenemos que escuchar todavía a nuestro rey republicano. Sí, eso es verdad. Y decía, ¿podéis por favor felicitar el cumpleaños a Narval82, perdón. Quiero agradecerle que me descubriera la cafetera y poder disfrutarla cada día. Así que muchas felicidades. Pues también es el Día del Padre. Felicidades, Fer. Felicidades a todos los padres. Gracias, felicidades en esta fecha tan comercial. Ya sabéis lo que podéis hacer con vuestros hijos. Podéis ir a Micrópolis y... Sí, ponerles... No, pero en serio, además lo iba a tuitear y tal, pero luego digo, es que tampoco sé si quiero hacer publicidad de esto porque tal, pero digo, hay que contárselo a la Resistencia porque por lo menos hay que saber que existen estas cosas para estar prevenidos. Oye, que cada uno luego lo lleve si quiere y lo disfrute y todo eso. Es verdad que el pequeño Fer se lo pasó como crío. Pero que si estás mirando con unos ojos un poco críticos, pues te llama mucho la atención. Tanto que nos preocupan los niños en esta sociedad, pues que les entreguemos ahí al capitalismo más salvaje, ¿no? Decían que pusiésemos el audio de Mujica sobre el consumismo. Decía Rodrigo Martínez. Bueno, y también nos queda la película elegida. La peli, a ver, ¿qué pasó con la peli? Hubo un empate, es la primera vez que en una votación sale empate entre dos cosas, 38%. Eso no es antisistema. Increíble, estaba repartido. 38% el Gran Carnaval y 38% Buenas noches y buena suerte. Así que el voto de oro lo ejecutamos con con el dedo inocente del reverendo Berlín eligió una de las dos. ¿Por qué? Podéis imaginar que mi peli favorita es Buenas noches y buena suerte. Pero como no he visto la otra y me parece que es más desconocida que Buenas noches y buena suerte, puesto que es menos reciente, el ejercicio del Videoforum consiste básicamente en que tengamos una película nueva, que sea un ejercicio colectivo, que hagamos todos. Así que hemos elegido la otra, que es la de... ¿Cómo se llamaba? El Gran Carnaval. El Gran Carnaval. Va a ser la película elegida para el Videoforum. Es un clásico, creo que es un peliculón. Todo el mundo hemos visto que tenía unas puntuaciones en Film Affinity buenísimas. Así que el Gran Carnaval. La película elegida para el Videoforum de esta semana para comentar el viernes. Os pedimos que la veáis ya para que no se nos quede, no vaya a ser que ¿vale? Y entonces la vemos entre todos y todas y la disfrutamos y luego la comentamos aquí en el programa y sacamos extraemos algún análisis de la misma. Y ya está. Y con esto y con nuestro rey republicano... No, sí. Ah, vale, antes. Sí, yo había hecho una promesa y las promesas se cumplen. Teníamos aquí nuestro cómic. Habíamos comprado un ejemplar del cómic de V de Vendetta para poder leerlo. Y entonces dije... Quien se haga mecenas por un año, lo sorteamos entre los que lleguen de mecenas por un año. Y tenemos algunos nombres de personas, a ver que tengo que abrir los mecenas que han llegado el viernes. Se inscribieron, me parece que fueron 5 o 6 personas, entre las que vamos a sortear, así con mi dedo inocente cafetero, entre los que vamos de Micrópolis. Con el dedo inocente de Micrópolis. Vamos a sortear, espera, porque ahora, claro, tengo un pequeño lío. Espera, cuenta algo a nuestra soberana audiencia, que voy a ir abriendo los... Si no, bueno, hacemos una cosa. Escuchamos a Scursel
y en un minuto decimos el nombre de los ganadores. Nuestro rey republicano. Sabiduría real. Con campechano primero. Muy buenas, cafeteros de la Resistencia. Esto que tengo que decir es muy importante. Tú, loco, quita esa música. Muy bien. Esto dirigido a todos los mayores, como yo, que también, pensionistas, retirados, igual que yo. Dale solemnidad. Ahí está. Nosotros hicimos grande España. España es una, es grande y es libre. Si es grande, entramos todos. Y si es libre, todas las formas de pensar y de decir están bienvenidas. Así que no dejéis de salir a la calle. Nosotros somos el futuro. Porque fuimos el pasado una vez y somos presentes, tenemos futuro. Salid a la calle. No os contéis. Salid a la calle. Ahí quedáis. Salid a la calle, dice nuestro rey republicano. Le ha dado un aspecto tierno al monarca republicano que es muy, en fin, una contradicción en los términos en sí misma, sí, pero no vamos a debatir esto ahora. Atención, entonces dijimos, la persona, voy a incluir también a los que llegaron en sábado, que fueron, a ver, tiene uno nuevo, que fueron 2 personas. Vamos a sortear V de Vendetta, el cómic, nuestro cómic, el que hemos leído aquí en el programa, que hemos utilizado para el programa del viernes pasado, entre los oyentes que se hicieron mecenas el viernes. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, contando 2 del sábado. ¿Vale? Entonces, Ricardo Bermúdez, Pilar Rey, Pablo Martínez, Francisco José González, Rubén Alonso, Asmae, Cristina Núñez, Eva Delicado, muchísimas gracias en primer lugar por haceros mecenas. Y además voy a hacer una cosa, solamente tenemos un cómic para sortear, pero habida cuenta de que son 8 personas, lo que voy a hacer es, como tengo 8 ejemplares de mi libro, os lo voy a enviar, para que, oye, habéis hecho el ejercicio, habéis sido tan majos, pues os envío un ejemplar a cada uno de héroes de los 2 bandos. Me quedaban algunos en una caja que tengo precisamente ahora, así que voy a hacer esto para agradeceros de verdad de corazón que os hayáis sumado a este proyecto cafetero, y os lo vamos a enviar dedicados, igual que vamos a enviar dedicado el cómic de V de Vendetta, y se lo vamos a enviar con este dedo inocente del reverendo Berlín, a Cristina Núñez. Decidido, ¿vale? Cristina Núñez es la persona elegida, entre otras cosas porque fue de las primeras en escribir, en lanzarse a este sorteo cafetero. Cristina Núñez, te agradecemos de verdad de corazón, igual que os agradecemos al resto de los mecenas del programa. Iremos haciendo cosas de estas, pero es verdad que vamos necesitando, porque yo siempre doy cuenta aquí de los mecenas que se incorporan, pero raras veces hablo de la gente que se da de baja, por muchas razones diferentes. Hay gente que se da de baja por razones económicas, otras porque tienen varias suscripciones abiertas, otras porque se han despegado del programa o por la razón que sea, pero hay gente que de pronto deja de ser. Y más o menos nos mantenemos en el mismo número de mecenas, básicamente, prácticamente, de manera que os agradecemos muchísimo que os incorporéis, porque es la única manera de hacer cosas aquí en el programa y poder defender la supervivencia del mismo. Así que gracias de verdad de corazón a todos los que os habéis incorporado como mecenas, y a estos nombres que os habéis sumado os voy a enviar un ejemplar del libro como agradecimiento personal, pero además, oye, a Cristina le vamos a enviar este cómic de V de Vendetta, que está recién comprado además, que vale 20 pavos, o sea que es un pedazo de cómic y es estupendo, y son los 10 cómics de V de Vendetta, todos agrupados en un ejemplar. Así que te parece bien, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. La mano inocente de María.es, que es muy exigente, la mano inocente que es Berlín, y la mano exigente que es .es. Sí. ¿Le parece bien? ¿Está correcto? Sí. Pues Cristina Núñez, Cristina, de verdad, gracias, y al resto de vosotros que os habéis hecho mecenas, exactamente igual. Es muy importante para nosotros la incorporación de nuevos mecenas para seguir adelante con este proyecto y poder hacer más cosas. Que, por cierto, tenemos que ir a Murcia. Hemos postergado el viaje porque coincidía que hoy es fiesta en Murcia, y entonces no era la mejor época para ir. Intentamos buscar billetes, no fue posible, pero el próximo día 7 de abril va a haber además una gran movilización en Murcia, que se van a incorporar también gente de Cataluña. Entonces vamos a acercarnos a esa fecha en la medida de lo posible para poder viajar a Murcia, pero veremos, será pronto, así que muchísimas gracias.
Nada más. Nada más. Nos vamos, nada más pendiente. Mañana volvemos, mañana con más cosas. Gracias a todas por vuestra ayuda y por vuestro cariño. Adiós, Mary, gracias. Adiós. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, eres la resistencia, no importa de dónde vengas ni qué hayas hecho antes. Aquí siempre serás bienvenida. Adiós. Hasta mañana. Cuidaos. Resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Call me free.